Ya, chicos, vamos a ver cuándo se secreta lo que es el ácido clorhídrico. Ya sabes que el ácido clorhídrico es secretado por las células oxínticas o células parietales del estómago que se encuentran a nivel del fondo y a nivel del cuerpo del estómago. ¿Quién estimula a la célula oxíntica a secretar ácido clorhídrico? Ya lo sabemos, ¿no? Las hormonas como la gastrina, también el neurotransmisor como la acetilcolina y la histamina, ¿ya? Pero el ácido clorhídrico se secreta en tres fases. Se secreta en la fase cefálica, hay una fase gástrica y una fase intestinal. De todas las tres fases que ya vino en el examen, en la fase gástrica es donde se secreta la mayor cantidad de ácido clorhídrico. Del 100%, un 60% se secreta en la fase gástrica. Y en la fase intestinal es la que se secreta la menor cantidad de ácido clorhídrico, ¿ya? Y en la fase cefálica el 30%. Entonces, vamos a ver, cuando yo miro los alimentos o cuando yo huelo o pruebo una papita, ¿no? Una papita nada más, no estoy alimentándome de toda la comida, simplemente probando. Ahí es donde voy a secretar ácido clorhídrico. Cuando yo veo, cuando yo huelo o cuando pruebo la comida. Entonces, cuando mastico un chicle, por ejemplo, ¿no? O cuando chupo un caramelo, ahí voy a secretar ácido clorhídrico. Entonces, recuérdate que cuando uno ve, la imagen llega a la retina. Entonces, las neuronas bipolares son los que reciben el estímulo visual. Y el nervio óptico es el que lleva el estímulo visual hasta el tálamo. Y las radiaciones talámicas llevan la información visual al área 17 del lóbulo occipital. Cuando yo huelo, ya sabes que el olor ingresa hasta la pituitaria amarilla. Entonces, la neurona bipolar de la pituitaria amarilla recibe el olor, exactamente las dendritas de las neuronas bipolares a las cuales se les llama cilios olfatorios. Entonces, acá el nervio olfatorio lleva el estímulo al diencéfalo, pero ya no hace sinapsis con el tálamo, sino con el núcleo venular. Y el núcleo venular lleva a través de sus axones o fibras nerviosas la información olfatoria al área 28 del lóbulo temporal. Y lo que yo saboreo, ya sabes que las papilas gustativas son los que reciben los sabores. Y el séptimo nervio craneal o el noveno nervio craneal lleva la información al bulbo raquídeo, al núcleo solitario. Y el núcleo solitario lleva la información al tálamo. Entonces, una vez que ha llegado el estímulo de los sabores al tálamo, las radiaciones talámicas llevan los sabores al lóbulo parietal, al área 43 del lóbulo parietal. Entonces, todo lo que yo huelo, todo lo que yo como o todo lo que yo veo, llega la información a la corteza cerebral. Entonces, la corteza cerebral envía la información de lo que se ha visto, de lo que se ha saboreado, lo que se ha olido al hipotálamo. Entonces, mira, todo ha llegado a la corteza cerebral, ¿eh? Solo lo que tú has visto, lo que tú has olido o lo que has saboreado, no comido, sino saboreado, ¿no? O sea, un caramelo, un chocolate, un chicle, una papita, ¿no? Entonces, una vez que llega la información al hipotálamo, el hipotálamo envía el impulso nervioso al bulbo raquídeo y hace sinapsis con el vago y con el sistema nervioso parasimpático. Y el vago y el sistema nervioso parasimpático liberan acetilcolina y esa acetilcolina hace sinapsis con la célula oxíntica del fondo y del cuerpo del estómago. Entonces, de esa manera, la célula oxíntica libera ácido clorhídrico. Solo con lo que tú estás viendo, ¿ah? Ya estás secretando ácido clorhídrico. Solo con lo que tú estás oliendo, estás secretando ácido clorhídrico. Solo lo que tú estás saboreando, estás liberando ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, imagínate
que cuando estás de hambre no tienes ni un céntimo en el bolsillo y pasas pues por tu restaurante favorito, ¿no? Por, no sé qué te gustará, pues. Quizás pases por el Jirón 2 de Mayo, que hay tantos restaurantes por ahí, ¿no? Donde venden pollo a la brasa, ceviche, parrillas, pasteles, ¿no? Helados. Pucha, y estás misio, fregado, ¿no? Vas a secretar ácido clorhídrico y en tu estómago no hay nada. Por eso este ácido clorhídrico comienza a, a irritar la capa epitelial de tu estómago, por eso comienza a dolerte muchas veces, ¿no? No has comido. O te vas a la academia sin tomar desayuno, ¿ya? Y encima sin plato, porque te has despertado tarde. Entonces estás mirando a todos tus compañeros que comen su salchipapa, ¿no? Comen su gelatina, sus frutas, qué sé yo. Entonces ahí comienzas a secretar ácido clorhídrico. Entonces mejor, en ese caso, si no has comido y no tienes dinero, mejor trata de no salir al recreo, ¿no? Porque si no, vas a secretar ácido clorhídrico, te va a inflamar la capa epitelial, la capa mucosa de tu estómago y te va a doler, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, o cuando no tengas dinero y estás de hambre, no pases pues por tus restaurantes favoritos. Mira lo que va a pasar. Ya va a haber secreción de tu ácido clorhídrico. Eso es la fase cefálica, ¿no? La fase neurológica o la fase psicológica. Pero la fase gástrica ya es cuando tú comes verdaderamente, ¿no? O sea, estás digiriendo tus alimentos. Ya, entonces cuando llegan tus alimentos a tu estómago, ya, entonces ya sabes que tu glándula gástrica secreta jugo gástrico, comienza a haber peristaltismo y se transforma tu bolo alimenticio en quimo. Ese quimo va a descender hasta el antro y cuando desciende al antro, la pared del antro se estira. Y el estiramiento de la pared del antro, el estiramiento de la pared del antro, hace que la célula G enteroendocrina del antro secrete gastrina, ¿ya? Secreta gastrina. Pero a la misma vez, ese estiramiento del antro estimula a que las células del antro también secreten histamina. Y como aquí hay neuronas del vago y neuronas del sistema nervioso parasimpático, al estirarse el antro, se excita esas neuronas del sistema nervioso parasimpático y el vago y liberan acetilcolina. Entonces, ¿quién ha provocado la secreción de gastrina, histamina y acetilcolina? El estiramiento del antro. ¿Pero en qué momento? En el momento que el quimo ha llegado al antro, ¿no? Entonces, ese estiramiento, ese quimo ha provocado el estiramiento del antro y producto del estiramiento, la célula G enteroendocrina secreta gastrina, secreta histamina y las neuronas del vago y del parasimpático liberan acetilcolina. Entonces, esa acetilcolina, histamina y gastrina viajan a través de la sangre desde el antro hasta el fondo y el cuerpo del estómago y estimulan a la célula oxíntica a la secreción de ácido clorhídrico. Esta gastrina es la hormona del estómago, ¿eh? Porque el intestino delgado también produce gastrina, pero no, esta gastrina es lo que está secretando la célula G enteroendocrina del antro, ¿ya? Y también está secretando histamina. Y las neuronas del vago y del parasimpático están secretando acetilcolina. Todo producto del estiramiento del antro. Entonces, ese estiramiento del antro provoca la secreción de histamina, gastrina, acetilcolina, lo cual a través de la sangre va a viajar hasta el fondo y hasta el cuerpo del estómago para que estas células oxínticas secreten más ácido clorhídrico, 60%. Entonces, esto es la fase gástrica. ¿Por qué fase gástrica? Porque las mismas hormonas y neurotransmisores del estómago
están estimulando la secreción del ácido clorhídrico, ¿ya? Y en la fase intestinal, ya sabes, pues, ¿no? Ya sabes que el quimo está bañado con ácido clorhídrico. Entonces, ese quimo bañado con ácido clorhídrico va a llegar al duodeno y el ácido clorhídrico del estómago que ha llegado al duodeno estimula a la célula G de la primera porción del duodeno y la célula G intestinal secreta gastrina. Pero esta gastrina no es la gastrina del estómago, sino es la gastrina del intestino delgado. Y esa gastrina, a través de la sangre, viaja hasta el fondo y hasta el cuerpo del estómago para la secreción del ácido clorhídrico. Entonces, la gastrina estimula la célula oxíntica del fondo y del cuerpo del estómago para que pueda secretar el 10% de ácido clorhídrico. Y acá era lo que te decía, ¿no? Te estimulo para que luego me estimules. El ácido clorhídrico acá estimula la célula G del intestino delgado, la célula G secreta gastrina y la gastrina del intestino delgado vuelve a estimular a la célula oxíntica del estómago para la mayor secreción de ácido clorhídrico. ¿Cuánto? Un 10%. Entonces, esas son las fases de la secreción del ácido clorhídrico, ¿no? Hay una fase entonces neurológica, cefálica o psicológica, hay una fase gástrica y hay una fase intestinal, ¿ya? Entonces ahí está, dale una chequeadita.
Listo, chicos. Eso sí vienen los exámenes, ¿ah? Sí vienen los exámenes. Entonces, ahora vamos a ver la irrigación del estómago, que esto es lo que más miedo tienen ustedes, pero que en realidad es fácil, ¿ya? Cuando hablamos de irrigación, vamos a hablar de las arterias y vamos a hablar de las venas, arterias y venas, ¿ya? Pues primero vamos a hablar de las arterias. No te estreses. Vamos a ver acá algo fácil. Un ratito. Chin, 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 chin. Vamos a ver aquí. Facilito nada más. Ya, mira. A ver. Ya. Entonces, esto de acá es la arteria aorta descendente. A ver, un ratito, un ratito. Vamos a ver un ratito. Ya. Mejor desde el principio. Entonces, acá tengo el corazón. Ya sabes que de acá nace la arteria aorta y recuérdate que esto de acá es la arteria aorta ascendente hasta acá, hasta la altura de la cuarta vértebra torácica y la arteria aorta ascendente asciende desde el ventrículo izquierdo hasta la cuarta vértebra torácica. El callado de la aorta nace a la altura de la cuarta vértebra torácica y hasta la cuarta vértebra torácica. Y esto es la arteria aorta descendente, que nace desde la cuarta vértebra torácica hasta la cuarta vértebra lumbar. Y atraviesa el diafragma, pues no, atraviesa. ¿A la altura de quién lo atraviesa? A la altura de la vértebra torácica 12, ¿ya? Entonces, de acá de la arteria aorta descendente torácica, perdón, de la arteria aorta descendente abdominal, porque esto es la arteria aorta descendente, ¿no? Que tiene dos porciones. Todo esto es la arteria aorta descendente, arteria aorta descendente. Entonces, esto es la arteria aorta descendente torácica y esto es la arteria aorta descendente abdominal. Entonces, hablamos de la arteria aorta descendente abdominal, su primera rama es la arteria diafragmática inferior. La primera rama, arteria diafragmática inferior. Y la segunda rama es una arteria gruesa,
¿ya? Es una arteria gruesa, que se llama tronco celíaco. Entonces, el tronco celíaco tiene tres ramas. Uno, dos y tres ramas, ¿ya? Tres ramitas. Tronco celíaco. Tiene una rama que es la arteria gástrica izquierda o arteria coronaria estomática, una arteria esplénica y una arteria hepática. Entonces, tiene tres ramas. Entonces, el tronco celíaco, que es la segunda rama de la arteria aorta descendente abdominal, más o menos nace a la altura de la vértebra lumbar 1, más o menos a esa altura, vértebra lumbar 1. Tiene tres ramas: arteria gástrica izquierda, arteria esplénica y arteria hepática. Ya, eso es lo que tienes que saber. No te olvides entonces. Y la arteria gástrica izquierda, la esplénica y ramas de la hepática son los que van a nutrir y oxigenar al estómago. Ahorita lo vas a ver. Ya. Entonces, veamos acá. Ahí está el corazón, de donde nace la arteria aorta. La arteria aorta tiene tres porciones: arteria aorta ascendente, callado de la aorta y arteria aorta descendente, ¿no? Entonces acá está la arteria aorta descendente, entonces la arteria aorta descendente torácica y la arteria aorta descendente abdominal, esta de acá. Entonces, de la arteria aorta descendente abdominal, la segunda rama te dije que es el tronco celíaco, que más o menos se encuentra a nivel de la primera vértebra lumbar. Y del tronco celíaco nacen tres ramas: la arteria gástrica izquierda o la arteria estomática coronaria izquierda, la arteria esplénica y la arteria hepática. Repito, estoy acá, todo esto es el tronco celíaco, de donde nace la arteria gástrica izquierda o la arteria estomática coronaria izquierda, la arteria esplénica y la arteria hepática. ¿Ya? Ahí está. Entonces, apréndete, por favor, 2 minutos, porque si no, luego te pierdes. Apréndete bien.
Listo, chicos. A ver, concéntrense, no se me vayan a perder. Ya, para eso ya sabes las partes del estómago, pues. Entonces, no creo que te pierdas. Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a comenzar con la primera ramita del tronco celíaco, llamado también trípodo de Haller, y su primera ramita, que es la arteria estomática coronaria izquierda o la arteria gástrica izquierda. Entonces, esta arteria estomática coronaria izquierda o arteria gástrica izquierda va a nutrir y oxigenar la curvatura menor del estómago. Nutre y oxigena la curvatura menor del estómago. Y una de las ramas de esta arteria coronaria izquierda, estomática coronaria izquierda o gástrica izquierda, es la arteria gástrica anterior. Y esta arteria gástrica anterior nutre y oxigena a la cara anterior, tanto de la porción abdominal del esófago como la del fondo. Repito, esta arteria gástrica anterior nutre y oxigena a la cara anterior del esófago y al fondo del estómago. Por eso se llama también arteria esofágico cardiotuberositaria anterior. Arteria esófago cardiotuberositaria anterior, que está nutriendo tanto la porción abdominal del esófago como al fondo del estómago. Y la arteria gástrica izquierda nutre y oxigena la curvatura menor del estómago. La otra rama viene a ser la arteria hepática. Y la arteria hepática se ramifica en arteria hepática propia y en arteria gastroduodenal. La arteria hepática propia va a emitir una rama que es la arteria gástrica derecha o la arteria estomática coronaria derecha o la arteria pilórica. Entonces, esa arteria pilórica va a nutrir y oxigenar también a la curvatura menor del estómago. Solo que la arteria gástrica izquierda nutre y oxigena a la mitad superior de la curvatura menor del estómago y la arteria gástrica derecha nutre y oxigena a la mitad inferior de la curvatura menor del estómago. No te olvides que la arteria gástrica izquierda es la rama directamente del tronco celíaco. En cambio, la arteria gástrica derecha no es rama directa del tronco celíaco, sino es rama de la arteria hepática propia. Y esta arteria coronaria estomática izquierda y derecha se unen, se anastomosan. Anastomosarse ya sabes que es unirse. Se anastomosan y forman el arco arterial de la curvatura menor del estómago. ¿Y qué es lo que pasa con la arteria gastroduodenal? La arteria gastroduodenal emite una rama que es la arteria gastroepiploica derecha, y esta arteria gastroepiploica derecha va a nutrir y oxigenar la mitad inferior de la curvatura mayor del estómago, ¿ya? Y la arteria esplénica va a emitir unas ramas que viene a ser la arteria esófago cardiotuberositaria posterior. Y también emite sus últimas ramas, que es la arteria polar superior y la arteria polar inferior. Rama de la arteria polar inferior viene a ser la arteria gastroepiploica izquierda. La arteria esplénica o la arteria lianalis emite sus ramas, la arteria esofágico cardiotuberositaria posterior, también las arterias polar superior, polar inferior, y ramas de la arteria polar inferior son los vasos gástricos cortos de Kürter y también la arteria gastroepiploica izquierda. Entonces, en el caso de la arteria esófago cardiotuberositaria posterior, también va a nutrir y oxigenar al fondo del estómago, pero a la cara posterior del fondo del estómago.
Y en el caso de los vasos gástricos cortos de Curter, también nutre y oxigena a la cara posterior del fondo del estómago. Entonces, los que nutren y oxigenan a la cara posterior del fondo del estómago es la arteria esófago cardiotuberositaria posterior y los vasos gástricos cortos de Curter. Y la arteria polar superior inferior nutren y oxigenan al vaso, pero la rama de la arteria polar inferior emite una de las ramas de la arteria polar inferior viene a ser la arteria gastroepiploica izquierda, que nutre y oxigena a la mitad superior de la curvatura mayor del estómago. Entonces, acá la arteria gastroepiploica derecha, no te olvides que es rama de la arteria gastroduodenal, que es rama de la arteria hepática. Y la arteria gastroepiploica izquierda es rama de la arteria polar inferior, que es rama de la arteria esplénica. Entonces, acá la arteria gastroepiploica derecha, izquierda y derecha se anastomosan y forman el arco arterial de la curvatura mayor del estómago. Y esta anastomosis ocurre justo debajo del peritoneo, debajo del epiplo. Por eso se le llama también plexo o red subserosa, plexo o red subserosa. ¿Ya? Entonces, repetimos una vez más. ¿Quiénes son los que nutren y oxigenan entonces al estómago? La arteria gástrica izquierda, la arteria gástrica derecha, la arteria gastroepiploica izquierda, la arteria gastroepiploica derecha, la arteria esófago cardiotuberositaria anterior, la arteria esófago cardiotuberositaria posterior, los vasos gástricos cortos de Kurth. Todas estas arterias son los que le nutren y oxigenan al estómago. ¿Quién es, profesora? Repetimos, la arteria gástrica izquierda, la arteria gástrica derecha, que es rama de la arteria hepática, la arteria gastroepiploica derecha, que es rama de la arteria gastroduodenal, que es rama de la arteria hepática, la arteria gastroepiploica izquierda, que es rama de la arteria polar inferior, que es rama de la arteria esplénica, las arterias esófago cardiotuberositaria anterior y posterior, que es rama tanto de la arteria gástrica izquierda como ramas de la arteria esplénica. ¿Ya? Entonces, una vez más, repito, la arteria gástrica izquierda es rama del tronco celíaco, nutre y oxigena a la mitad superior de la curvatura menor del estómago. Una de las ramas de la arteria gástrica izquierda en la arteria gástrica anterior, o arteria esófago cardiotuberositaria anterior, que nutre y oxigena la cara anterior del esófago y del fondo. La arteria hepática da origen a la arteria hepática propia, y esta da origen a la arteria gástrica derecha, y esta va a nutrir y oxigenar la mitad inferior de la curvatura menor del estómago. Ambos forman su anastomosis y dan origen al arco arterial de la curvatura menor del estómago. Y de la arteria hepática nace la arteria gastroduodenal, que da origen a la arteria gastroepiploica derecha, y la arteria esplénica da origen a la arteria esófago cardiotuberositaria posterior, sus últimas ramas en la arteria polar superior inferior, y esta da origen, la inferior da origen a los vasos gástricos cortos de Curter y a la arteria gastroepiploica izquierda. Entonces, la arteria esófago cardiotuberositaria posterior nutre y oxigena la cara posterior del fondo, igual que los vasos gástricos cortos de Curter. Y la arteria gastroepiploica izquierda nutre y oxigena la mitad superior de la curvatura mayor del estómago, y en el caso de la arteria gastroepiploica derecha, nutre y oxigena a la mitad inferior de la curvatura mayor del estómago. Ambos se unen y forman el arco arterial de la curvatura mayor del estómago, llamado también plexo o red subserosa. Listo. Esas son las arterias entonces que nutren y oxigenan al estómago. Tanto la arteria gástrica izquierda, rama de la arteria hepática, que es la arteria hepática propia, y la arteria
duodenal. Rama, ¿no? Rama que es la arteria gastroepicloica derecha. Pues dale ahí una chequeadita y te voy a preguntar.
Listo, chicos. A ver, vamos. ¿Listo? ¿O un minuto más? Tienen que resolver esto. ¿Listo? ¿O un minuto más? Miento, mami. ¿O un minuto más? Ya.
Listo. A ver, vamos. Dale una reconocidita. Ya. La A. ¿Qué cosa viene a ser la A? La arteria aorta descendente. ¿Qué más? Falta un apellido. Abdominal. Abdominal. Muy bien. La B Tronco Tronco ciliar. celíaco. o Trípode de Heller. muy bien. La uno Arteria gástrica izquierda. o Arteria estomacal Coronaria coronaria izquierda. izquierda. la 2. Muy bien. La 3 Arteria esplénica. o la 2.1 Arteria gastroduodenal. la 2.2 Arteria hepática propia. la 2.3 Arteria Arteria gástrica pilórica. derecha. llamado también Arteria estomática coronaria derecha. llamada también Arteria pilórica. la 1.1 Arteria la un- gástrica anterior. muy bien, excelente. La 2.4 Arteria gastropiploica derecha. muy bien, excelente. La 4 muy bien, la 6 la 6 es igual que la uno. La 6 perdón, es igual que la 1.1, pero rama de la esplénica. ¿Qué sería? Arteria esofagocárdica tuberosidad. Tuberositaria Posterior. posterior o gástrica posterior, pues, ¿no? La 3.1 la 3.2 Arteria polar inferior. la 3.3 Arteria gastroepiploica izquierda. Izquierda. 5 El arco arterial de la curvatura mayor. muy bien, excelente, perfecto. Entonces ahora vamos a ver las venas, ¿ya? Vamos a ver las venas. Las venas gástricas. Ya sabes que las venas son parecidas a las arterias, solo en sentido contrario, ¿ya? Entonces, esta de acá será la vena gástrica izquierda y esto será la vena gástrica derecha. Esta es la vena cava inferior, esta es la vena porta. ¿Ya? Esto es la arteria, la vena, perdón, la vena gastroepiploica izquierda. Esto es la vena gastroepiploica derecha. Entonces, la vena gástrica izquierda o la vena estomática coronaria izquierda recoge la sangre con CO2 y desechos de la mitad superior de la curvatura menor del estómago y lo drena a la vena porta. Y la vena porta, obvio, lo drena al hígado. La vena gástrica derecha recoge la sangre con CO2 y desechos de la mitad inferior de la curvatura menor del estómago
y lo drena a la vena porta. Y la vena porta lo drena al hígado. La vena prepilórica recoge la sangre con CO2 y desechos del conducto pilórico y lo drena a la vena gástrica derecha. Entonces, la vena gástrica derecha recoge la sangre con CO2 y desechos de la mitad inferior de la curvatura menor del estómago y también del conducto pilórico, ¿ya? Y lo drena a la vena porta. La vena gastroepiploica izquierda recoge la sangre con CO2 de la mitad superior de la curvatura mayor del estómago y lo drena a la vena esplénica. Y la vena esplénica en su trayecto se va a unir con la vena mesentérica inferior. La vena mesentérica inferior recoge la sangre CO2 de la mitad izquierda del intestino grueso, de la mitad izquierda del intestino grueso. Entonces, cuando la vena esplénica se une con la vena mesentérica inferior, forman otra vena más grande, que es el tronco esplenomesentérico, y lo drena a la vena porta. Entonces, el tronco esplenomesentérico estaría recogiendo la sangre con CO2 del vaso, de la mitad superior de la curvatura mayor del estómago y de la mitad izquierda del intestino grueso, ¿ya? Y lo estarían drenando a la vena porta. El que recoge la sangre con CO2 y desechos de la mitad inferior de la curvatura mayor del estómago es la vena gastroepiploica derecha. Y esta sí lo drena directamente a la vena mesentérica superior. Y la vena mesentérica superior, que no solo recoge la sangre con CO2 de la mitad inferior de la curvatura mayor del estómago, sino también del intestino delgado y de la mitad derecha del intestino grueso. Y lo drena a la vena porta. Entonces, la vena porta lo drena al hígado. Entonces, finalmente puedo decir que la vena porta recoge la sangre del estómago, del vaso, del intestino grueso y del intestino delgado. ¿Ya? Repito una vez más. La vena gástrica izquierda o la vena estomática coronaria izquierda recoge la sangre con CO2 de la mitad superior de la curvatura menor del estómago y lo drena a la vena porta. La vena gástrica derecha recoge la sangre con CO2 de la mitad inferior de la curvatura menor del estómago y también de la vena prepilórica y lo drenan a la vena porta. La vena gastroepiploica izquierda recoge la sangre con CO2 de la mitad superior de la curvatura mayor del estómago, lo drena a la vena esplénica, la cual se va a unir con la vena mesentérica inferior y van a formar el tronco esplenomesentérico, lo cual drena la sangre a la vena porta. Y la vena gastroepiploica derecha recoge la sangre con CO2 de la mitad inferior de la curvatura mayor del estómago y lo drena directamente a la vena mesentérica superior. Y la vena mesentérica superior lo drena a la vena porta. ¿Ya? Entonces ahí igual dale una chequeadita para que resuelvas esto.
Listo. El 1, ¿qué sería el 1? La vena gástrica izquierda. El 2, Vena gástrica derecha. el 3, La vena porta. muy bien. El 10, Vena esplena. la 5, Vena gastrocloíca izquierda. la 9, Vena mesentérica inferior. la 6, Tronco espleno mesentérico. la 7, Vena gástrica derecha. la 8, Vena mesentérica superior. la 11. Vena prepilórica. Excelente, muy bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la inervación, pero para eso nos va a faltar tiempo. Entonces, mañana nos vemos entre 9:30 a 10 de la noche. Ya, chicos, bye. Tienen bastante para repasar, no solo anatomía, sino el resto de tus cursos. Bye. Mañana, ¿a qué hora nos vemos? Yo les estoy avisando, 9:30 o 10 de la noche. Bye, chicos, buenas noches. Chao, mi Chao, buenas Miss. noches. Buenas noches, Miss. Chao, chao, Seleni.